palabras, pueda plasmar en el examen lo que uno entiende, ¿verdad? Por ejemplo, qué es la jurisdicción voluntaria, en qué casos se dan. Entonces a él le interesa más que uno pueda interpretar y responder con las palabras de uno, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera es ventajoso en el sentido de que no es tan riguroso de que sí o sí me tiene que responder la definición tal cual está, ¿verdad? Salvo que en su momento él así lo dijera, pero pues él desde un principio dijo que no va a utilizar un libro en específico. La licenciada Marisol sí nos recomendó uno, entonces no hemos avanzado mucho, Sergio, porque yo sé que tú nos haces favor de grabar, pero como ya los compañeros entraron puntualmente, entonces para avanzar con contenidos y para saber más o menos a qué atenernos. En este primer parcial, el licenciado hizo énfasis, o por lo menos la información recaudada o recabada, que igual pues no es de atenerse. El examen va a ser netamente teórico porque pues no hemos visto todavía ningún instrumento con ellos como tal. Sí está en los libros, en la bibliografía que ellos nos que la licenciada Marisol recomendó. Más sin embargo, por los comentarios y la información que llegó a mi persona, dicen que va a ser netamente teórico porque como les digo, tampoco no es detenerse porque nos dieron un libro y en el libro sí hay ejemplos de jurisdicción voluntaria, de qué documentos se protocolizan, qué documentos no, ¿verdad? Y pues como ya sacamos notarial 1 y 2, pues en ese sentido, pues ya tendremos que tener algún conocimiento básico de la elaboración y redacción de documentos. También el objetivo principal del licenciado es que en realidad uno tenga esa capacidad de resolver problemas, ¿verdad? Quería hacer el comentario que trabajo en una firma de abogados y la verdad que la redacción entre un abogado y otro, aunque sean para el mismo instrumento, el tipo de redacción de un licenciado y de otro es diferente, pero más sin embargo cumplen la misma función. Todo depende de la forma en que el licenciado redacta. Claro que siempre hay cosas fundantes, requisitos fundamentales que no pueden obviar en la redacción de sus documentos. Pero hay cosas que cada licenciado tiene su forma de plasmarlo en el documento jurídico que redacte. He visto algunos licenciados que cuando redactan algún acta o algo, algunos ponen en la ciudad de Guatemala, otros ponen en la ciudad de Guatemala, Centroamérica, ¿verdad? Son pequeñas cosas que sin embargo la ley no lo prohíbe, pero pues cada quien tiene su estilo. Entonces entiendo yo que el licenciado, eso es lo que él pretende, que cada quien vaya tomando su forma personal de redactar en los documentos, siempre tomando en cuenta los requisitos que aparecen en el código de notariado, los timbres que debe llevar cada documento. Por esa razón es que él dice que no recomienda ningún texto en específico, cualquier documento, cualquier libro que sea de notarial, pues es bienvenido, aunque la licenciada Marisol, pues sí nos recomendó uno en específico. Las clases son ordenadas y metódicas, siguen una secuencia lógica, se valora la intención del estudiante en las tareas y exámenes y se promueve el libre pensamiento dentro del marco legal. Entonces, son indicaciones previas para tomar en cuenta en este primer parcial que vamos a sustentar. Básicamente, en Derecho Notarial 3, específicamente vemos todo lo que son documentos de jurisdicción voluntaria y aproximadamente son un mínimo de 20, pero pues en jurisdicción voluntaria hay demasiados temas a abordar, pero sí son más de 20. Entonces, solo para que tengamos en cuenta que la jurisdicción voluntaria básicamente se puede dar cuando no hay ningún conflicto entre ambas partes, entre los interesados, ya sean dos personas, en un tercero o todos los involucrados. Si todos están de acuerdo, se puede trabajar esos documentos, ya sea que se protocolicen o no, por medio de la vía de la jurisdicción voluntaria. Si en algún momento empiezan con una jurisdicción voluntaria, por ejemplo, un divorcio, pero en algún momento dado no se ponen de acuerdo, entonces ya no se puede ir por la vía de jurisdicción voluntaria y pues ya se
redacta de otra manera o ya sea a persona 1 ante un juzgado o un órgano jurisdiccional competente para que ellos solucionen la situación, ¿verdad? Lo que les quiero decir con esto es que jurisdicción voluntaria siempre se va a dar o se pueden redactar los documentos siempre y cuando todas las partes involucradas estén de acuerdo. Si en algún momento dado del proceso se pierde esa voluntariedad de ambas partes, esa buena fe de querer hacer las cosas bien, en ese momento deja de ser jurisdicción voluntaria y se tiene que resolver por la vía que corresponda. En la secuencia de temas hay un repaso de generalidades y conceptos básicos del derecho notarial que a petición de la mayoría lo solicitamos para ver las funciones notariales, los conceptos, un poco de la historia de la jurisdicción voluntaria, porque si bien es cierto, el licenciado dijo, tampoco no puedo regresar a notariado 1, pero pues vamos a tratar de encaminarlos porque ahorita estamos como a tiempo, por lo menos para salir bastante bien preparados en lo que es la jurisdicción voluntaria. Los principios de jurisdicción voluntaria son fundantes para tener en cuenta en la redacción de los documentos. También vamos a hacer un protocolo y por eso les hacía el comentario de la compañera que hace los sellos a 35. Yo mandé hacer el mío y pues le puse ahí licenciada Nini Gramajo, o sea, mi nombre completo. En el número de colegiado le puse mi número de carnet y ella en la parte de abajo le coloca que es por cuestiones académicas, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar un montón. Para los que estén interesados, no es una publicidad con que yo gane algo, simplemente solo es para que ya se vayan preparando, porque yo estoy segura que en este segundo parcial vamos a tener que presentar ese protocolo y pues se nos facilitaría pues cada quien tener nuestro sello, ¿verdad? Pero pues no es obligatorio. También el estudio detallado de los procesos de la jurisdicción voluntaria. Entonces, básicamente, de ahorita en adelante, en este parcial vamos a ver lo que es jurisdicción voluntaria. Entonces, ¿qué ejemplos o qué casos se pueden dar para poder abordar la jurisdicción voluntaria, siempre partiendo en que todos los involucrados están de acuerdo en que se realice por esa vía, ¿verdad? Que no haya ningún conflicto en ningún sentido. Entonces se puede realizar, como les decía, más de 20 documentos, como por ejemplo una declaratoria de ausencia, un cambio de nombre, la omisión, puede ser la omisión de un nombre o la omisión de una tilde o la omisión de una letra en algún nombre, ¿verdad? En cualquier documento que se redacte, entonces se puede resolver por esta vía. Rectificación de partidas, ¿verdad? Hay partidas de nacimiento que, o sea, sí o sí llevan folio, libro, ¿verdad? Número de libro, número de folio y el número de partida. Entonces, a veces los registradores en algún momento se pueden equivocar y entonces se solicita una rectificación de partida. También en la determinación de edad, ¿verdad? Conozco los casos, hay un plazo para registrar el nacimiento de un bebé, pero si después de ese plazo no se realiza, entonces hay que pedir la determinación de la edad. Y eso más que todo se daba con la gente de antaño, que por ejemplo quemaba la municipalidad y la persona cuando todavía aún tenía cédula, la persona tenía que cambiar a DPI. El problema que como la municipalidad las habían quemado y todo, pues no tenían cómo comprobar la edad de la persona y la persona pues también no estaba segura en qué año nació, ¿verdad? Porque eso se daba mucho antes. También se pueden llevar casos de jurisdicción voluntaria en procesos sucesorios. Por ejemplo, si son en testamento o intestado. Y cuando estamos hablando de testamentario, estamos hablando cuando alguien en vida tiene bienes, ¿verdad? Muebles o inmuebles y los deja heredados a través de un testamento. Pero también puede darse el caso de un proceso sucesorio intestado, cuando la persona tiene bienes, pero la persona fallece y no deja beneficiarios, ¿verdad? Entonces, todos sus bienes, todas sus propiedades quedan intestadas y pues es un trámite bastante engorroso. Más sin embargo, por ejemplo, si fuera en el caso de una casa y que fueran 7 hermanos, pero pues los 7 están de acuerdo, pueden resolver eso por la vía de jurisdicción voluntaria, siempre y cuando los 7 estén de acuerdo. Pero si
alguno tuvieron desacuerdo, no se puede resolver por la vía de la jurisdicción voluntaria. También se pueden llevar donaciones, identificación de terceros en subastas voluntarias, entre otros más casos que podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, en la compra de un bien, de un terreno, por ejemplo, si ambas partes están de acuerdo, dicen, bueno, yo te voy a vender mi terreno en 5,000, y uno dirá, qué barato, pero pues si ambas partes están de acuerdo, no hay nada que la ley lo impida y se puede trabajar por medio de la vía de la jurisdicción voluntaria. Estoy presentando en pantalla lo que la compañera Zulema nos hizo favor de pasar. Entonces, solo si alguien me confirma si sí se ve mi pantalla para que pues así tengamos como una retroalimentación de lo que voy diciendo y lo que vamos leyendo. En cualquier momento, cualquier persona puede hacer alguna intervención, algún aporte para que todos podamos aprender. Las leyes que se van a utilizar para este curso es el Código Notariado, Código Procesal Civil y Mercantil, de cajón la Constitución de la República, y pues si tienen algún libro en PDF que sea referente a notariado, pues también se puede utilizar. Ya empezando a hablar en sí de la clase, de los conceptos fundamentales del derecho notarial, ¿qué tan importante o la importancia del derecho notarial? ¿Por qué es importante para nosotros la rama del derecho notarial? Primero, porque es una rama especializada que brinda seguridad jurídica a los ciudadanos al garantizar la autenticidad y validez de actos y contratos. Quiere decir que, ¿por qué es importante para nosotros? Si alguien tiene un terreno, lo quiere vender y yo quiero adquirir ese terreno, ¿qué me avala a mí de que ahora yo soy la nueva propietaria de ese terreno? Por eso es importante el derecho notarial, porque pues como abogados y notarios está la rama del notario, en donde él redacta esos documentos, y al redactar, ¿verdad?, la escritura en donde ya dice que esa casa o ese terreno pasa a ser a mi nombre, ya me da esa seguridad jurídica y me da esa autenticidad y validez en los actos y contratos a través de la fe pública que plasma el notario al poner su sello, su firma, ¿verdad?, y los timbres correspondientes en los documentos, para que yo tenga esa seguridad jurídica. Por eso es la importancia del derecho notarial, porque es una rama especializada, porque nos brinda esa seguridad jurídica a los ciudadanos, garantizándonos la autenticidad y validez de los actos y contratos. Si hablamos del notario guatemalteco, si bien es cierto, no es un funcionario público. ¿Por qué? Porque un notario como tal no es que esté trabajando en una dependencia del Estado, sino que ejerce la función pública, ejerce ese poder con que el Estado le ha investido al notario para que dé esa certeza jurídica en la elaboración de los documentos que él redacta o en las transacciones que se hacen entre personas. Por eso es que se dice que el notario como persona, como profesional, no es un funcionario público, pero como está investido por ser notario, por ya ser colegiado, por esa función pública que el gobierno le da. Por esa razón es que cuando una persona se casa, ¿quién es el que da esa fe y seguridad, esa función pública que el Estado le denomina o le otorga al abogado? Es el notario, ¿verdad? Porque él ya tiene las competencias y las calidades para dar esa certeza jurídica. Claro está que hay abogados y notarios, por ejemplo, un abogado que trabaje en el organismo judicial, él en ese caso sí es un funcionario público porque trabaja en el organismo judicial. Más sin embargo, las personas que trabajan para el Estado, por ser funcionarios públicos, ellos no pueden ejercer su función pública. Hay muchos abogados ahí que están trabajando en dependencias del Estado y ellos, por ser funcionarios públicos, no pueden ejercer la función pública. Pero si hablamos de un notario como tal, que no trabaje en ninguna dependencia del Estado, entonces él no es un funcionario público, pero sí puede ejercer la función pública por el poder y autoridad con que le ha investido el Estado de Guatemala. Ejerce una profesión liberal.
¿Por qué ejerce una profesión liberal? Porque un abogado es libre de hacer cualquier acto o contrato con las personas. Si llega alguien a su oficina y le dice, mire, queremos casarnos, claro, día, pongan un día, hora, fecha, porque tiene esa profesión liberal, porque él ya está investido con ese poder y autoridad de poder casar a alguien. O si alguien llega y dice, mira, nos queremos divorciar, entonces a eso se refiere la profesión liberal, que él puede ejercer todo lo que está en la ley, todo lo que le compete, a discreción de él. También el profesional puede decir, mire, por ejemplo, que lleguen dos personas del mismo género, del mismo sexo, y dice, mira, nos queremos casar. Él está en su libre derecho de decir no. En primer lugar, en Guatemala, pues aún, o espero en Dios que nunca va, todavía no está, no es que tenga yo alguna acepción de personas, pero creo en la familia, no está permitido el casamiento con personas que son del mismo género, ¿verdad? Entonces, el abogado está en su libre derecho. O, por ejemplo, llega un hombre y una mujer y quieren casarse y el abogado dice, mire, disculpe, yo no los puedo casar. ¿Pero y por qué? Porque lo que sucede es que tengo ya compromiso en esa fecha, ¿verdad? Entonces, la profesión liberal se refiere a que él es libre de hacer o no hacer los actos y contratos notariales con el que él está investido para hacerlo, por diferentes situaciones, sean situaciones. No sé quién tiene ahí su micrófono abierto. Hay interrupción, Nínive. Gladys. Sí, no sé quién tiene ahí su micrófono, que lo apague, por favor. Gracias. Bueno, también hablando del abogado guatemalteco, ¿verdad? Como tal, él tiene la fe pública que le otorga el Estado para legalizar actos y contratos, dándoles forma legal y plena prueba, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que el abogado ejerce función pública, mas no es un funcionario público, ¿verdad? Porque él, el abogado guatemalteco, pues va a hacer todos los actos y contratos que a su discreción él quiera realizar. Las funciones principales de un notario es autorizar documentos, asesorar a las partes, garantizando el conocimiento de derechos y obligaciones, conservar documentos en el protocolo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hace una compraventa de una casa, ese documento sí se tiene que protocolizar, quiere decir, se tiene que registrar y por ende se tiene que hacer una escritura. Cuando uno protocoliza algo de cajón, uno tiene que escriturar, ¿verdad? Porque está la escritura del antiguo dueño y ahora hay que escriturar al nuevo dueño. Pero también hay que dar un aviso al registro de la propiedad, avisando de que ya no es el dueño fulano de tal, sino que ahora es el nuevo dueño. Por eso es que las funciones principales del abogado es autorizar documentos, ¿verdad? Por ejemplo, un documento de, por ejemplo, se va a registrar a un bebé, asesorar a las partes, ¿verdad? Por ejemplo, alguien quiere divorciarse y no sabe, y entonces viene el abogado y dice, miren, si se van a divorciar, tienen que platicar cómo van a, las finanzas, cómo las llevan, si las van a dividir, los bienes patrimoniales, el dinero, lo que posean, el menaje de casa, que sabemos que siempre le queda a la esposa, a la mujer, ¿verdad? Entonces, esa es la función principal del abogado, asesorar a las partes para que cuando ellos realicen ese acto o contrato, ellos tengan el pleno conocimiento de qué derechos, pero qué obligaciones también tienen ellos a la hora de realizar el acto que le están solicitando al abogado. Entonces, esa es una función principal, la asesoría, ¿verdad? No dar por sentado de que los clientes llegan y pues ellos ya saben cómo funciona el asunto. Por eso es el profesional, para que él dé ese asesoramiento. Y de esa manera, pues cada quien sepa qué derechos y qué obligaciones van a contraer a la hora de hacer determinada acto o contrato. También la conservación de documentos, ¿verdad? El abogado todos los años tiene que, si todas las escrituras que realice de compraventas de casa, de terrenos o cualquier documento que sí vaya en tu protocolo, porque hay que escriturar, los originales le quedan al abogado. Y también cabe mencionar, porque en un caso de muerte dice uno, bueno, ¿y qué pasa si el abogado se muere y la esposa no es abogada? ¿Qué sucede con todos esos protocolos?
todos los profesionales, cuando están colegiados, ellos tienen que poner el nombre de otro abogado que por cualquier situación, ya sea que porque se muera, porque el abogado salga del país o cualquier situación, otro profesional que le pueda asistir para que él dé cuentas de todo el protocolo del abogado. Y pues también todos los años el abogado, todo lo que protocoliza, por ejemplo, en este año 2026, si hizo 5 compras de ventas de casa, pues pone la fecha, el día, la hora, le pone número 1, número 2, número 3, número 5. En el siguiente año 2027 empieza el protocolo nuevamente con la misma numeración, 1, 2, 3, de todas las transacciones que él va a escriturar, que tienen que ir protocolizadas. De esa cuenta se tienen que hacer avisos sí o sí a los registros de la propiedad si son transacciones de casas o dependiendo de lo que se vaya a hacer, se tiene que dar aviso a los diferentes registros que existen en Guatemala, registro de ciudadanos, en el RENAP, el registro de la propiedad, dependiendo del acto o contrato que realicen, tienen que dar los avisos correspondientes y siempre tomando en cuenta que hay documentos que sí o sí se tienen que escriturar y por ende de cajón se tienen que protocolizar. También cuando se habla de la fe pública que tiene el abogado, que es la presunción legal de veracidad, quiere decir que cuando dicen, sí, es que el abogado tiene fe pública, quiere decir que él tiene ese poder legal de decir, sí, lo que sucedió aquí, esta transacción de esta compra-venta de esta casa, yo doy legalidad que sí es correcto, que sí está en ley, y otorga a funcionarios a quien la ley reconoce como probos y verdaderos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la fe pública, estamos hablando de la presunción de la legalidad, estamos diciendo que ese profesional es probo, es aprobado y que es verdadero todo lo que él está plasmando en ese documento. También el instrumento público, es ese documento notarial autorizado al instante de parte que hace un hecho jurídico o relación de derecho con la finalidad de probar, solemnizar y dar eficacia jurídica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, bueno, el abogado tiene fe pública, sí, porque él da fe y legalidad, él es se da por sentado que es una persona proba y verdadera y que todo lo que él plasmó ahí es correcto. Cuando el abogado redacta ese instrumento público, es ese documento notarial que él está autorizando por esa fe pública que él tiene, diciendo que el acto o contrato es solemne, es real, él da esa eficacia jurídica para que la persona diga, mire, sí, yo ahora soy el dueño de esta casa y aquí está mi escritura, ya está... ya se dio el aviso al registro de la propiedad y pues yo ya figuro como tal. De hecho, en el registro de la propiedad pues van apareciendo todos los dueños que existan. Si una casa ya tuvo un dueño, 2 dueños, ahí va todo el registro y todo eso se protocoliza a través de esas escrituras. También hay clases de instrumentos públicos. Hay instrumentos que realiza el notario que van dentro del protocolo y otros que no se protocolizan, simplemente se realiza la transacción o el acto jurídico y no hay necesidad de protocolizarlo. ¿Qué cosas sí se protocolizan? Las escrituras públicas, las compraventas de casas, compraventas de terrenos, las actas de protocolización. Cuando una persona se casa, ¿verdad? Eso sí se protocoliza y también se da el aviso a RENAP. Entonces, esos documentos en actas de protocolización, como en el acta de matrimonio, sí van dentro del protocolo. Las razones de legalizaciones de firmas también se protocolizan. Miren, eso en la vida real, la mayoría uno dice, mire, quiero una legalización de firmas y a veces solo lo dejan en el paso de sí hacen la legalización de firmas, más sin embargo el abogado no lo protocoliza. Debería de hacerlo, más sin embargo en la práctica es raro el abogado o el abogado le da un precio a uno, le dice, mire, si lo quiere, si la legalización de firma la quiere protocolizar, o sea, que va dentro del protocolo, le voy a cobrar 1,500, pero si no quiere que la protocolice, entonces le voy a cobrar 700, por decirles, ¿verdad? Entonces a veces la gente dice, ay no, yo solo quiero que me haga el documento de la legalización de firma y a mí, como la gente no entiende la función de protocolizar o no,
solo se va por el precio de lo que le salga más barato, entonces dice, ay, no lo protocoliza y cóbreme más barato porque yo solo necesito el documento donde diga que hay una legalización de firmas, ¿verdad? Pero en la vida real sí se deberían de, todas las firmas, las razones de legalización de firmas, todas se deberían de protocolizar, pero pues como también hay mercado negro de abogados que cobran hasta 60 o 100 por la legalización de firmas, pues ellos obviamente no lo protocolizan, ¿verdad? Pero también va a depender para el fin para el cual la persona quiera esa legalización de firmas. Ahora, ¿qué documentos van fuera del protocolo? Las actas notariales, solo la única acta notarial de matrimonio que sí se protocoliza es esa, pero las demás actas notariales, esas no van dentro del protocolo. Las actas de legalización de firmas, pero solo de legalización de firmas, no las que van razonadas. También las actas de legalización de copias de documentos, ¿verdad? Entonces ahí nos comentaba la licenciada Marisol que en las actas de legalización de copias de documentos, tal cual van 2 documentos iguales, firmados y sellados. Y pues obviamente cuando uno va a los registros, uno siempre tiene que llevar regularmente una original y 3 copias. A veces le piden a uno una original y 2 copias, a veces 3 copias o hasta 4, dependiendo del trámite que uno esté haciendo. Entonces a veces es bueno uno asesorarse y decir, mire, para esta acta de legalización de copia de documentos, ¿cuántas copias quiere que le traiga, verdad? Y al decir las copias estamos diciendo 2 documentos literales, pero firmados y sellados con la firma autógrafa del abogado, no solo al documento principal que va la firma y sello y la firma autógrafa del abogado y solo le sacamos una copia. No, cuando se habla de actas de legalización de copia de documentos, quiere decir 2 documentos iguales, pero tiene que ir literal el sello así con tinta y la firma con lapicero en los 2 documentos, no solo al documento original y sacarle una copia porque igual lo rechazan. También en cuanto a lo que nos hablaron de la logística del curso y consejos para los estudiantes, obviamente la plataforma de Classroom es el medio oficial de comunicación. La licenciada Marisol, que es la que asiste al licenciado mientras cuando él no pueda darle la cátedra por alguna razón, y van a dejar tareas incluyendo un prontuario, ¿verdad? Que ahí nos van a ir diciendo los instrumentos públicos que tenemos que ir redactando para este segundo parcial. Y pues los consejos que dieron para los estudiantes, valorar la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, adquirir el hábito de la lectura, ya sea que el conocimiento es poder y marca la diferencia en la profesión, practicar la humildad intelectual para reconocer lo que no se sabe y buscar cómo aprenderlo. Eso fue en la primera clase. Si alguien tiene alguna duda, pues me lo puede comentar y si no, pues paso a lo que es la segunda clase, que ahí pues hicieron prácticamente un repaso de los puntos principales de lo que es la fe pública, ¿verdad? Nos dieron la definición, el fundamento y la aplicación. Entonces, la definición de fe pública es la garantía otorgada por el gobierno a los notarios para certificar y autorizar actos y contratos, ¿verdad? Entonces, como les digo, licenciado, esta es la definición que nos da, pero si no se nos queda literal, lo podemos decir con nuestras palabras, pero que sí llevan las palabras fundantes, como la palabra garantizar, ¿verdad? ¿Qué es la fe pública? Si viniera en el examen de una definición de qué es fe pública notarial, entonces uno pudiera decir, es la garantía otorgada que le da el Estado o el gobierno a los profesionales notarios, ¿verdad? O a los notarios para certificar y autorizar actos y contratos. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 1 del Código de Notariado. La aplicación de la palabra el doy fe es la expresión utilizada por el notario para certificar que ha presenciado lo que han manifestado los hechos. Quiere decir que cuando un abogado en un documento, ¿verdad? En un acto o contrato jurídico, él coloca la frase doy fe, quiere decir yo estoy dando esa certeza jurídica de que lo que está anteriormente escrito es cierto, ¿verdad? Él da esa fe pública de que es cierto.
Entonces, por eso doy fe es la expresión utilizada por el notario para certificar que ha presenciado o que los hechos lo han manifestado. Entonces, por ejemplo, una legalización de firmas. Viene la persona y dice, mire, necesito que me legalice las firmas. Ah, bueno, tráigame su DPI. Y en mi presencia, la persona, ¿verdad? En la presencia del notario, firma, ¿verdad? Entonces, por eso al final el notario pone doy fe, porque da fe de que en presencia de él, la persona en ese momento firmó. Entonces, ya después el abogado pone su firma y su sello. Ahora, en relación a lo que son las actas notariales, su función, sus elementos esenciales y la aclaración que nos dieron sobre la utilización del papel sellado. Primero, las actas notariales, la función, el notario levanta actas para hacer constar hechos que presencie y circunstancias que le consten, a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Eso lo encontramos en el artículo 60 del Código de Notariado. Entonces, prácticamente la función de la realización de un acta notarial es porque el abogado, al plasmar su sello, su firma y ponerle los timbres correspondientes a los documentos, él está cumpliendo con el hecho de hacer constar de manera fidedigna que todo lo que antecede o todo lo que está plasmado en ese documento es real por la fe pública que les investida por Guatemala. Esos elementos esenciales que tienen que tener las actas notariales, porque no es nada más de, le voy a poner lo que se me antoje, no, sino que tienen su forma, su estética de trabajarlo, está regulado en el artículo 61 del Código de Notariado. Y siempre sí o sí, cuando realizan un acta notarial, tienen que poner lugar, fecha y hora de la diligencia, nombre del requirente, nombre de otros intervinientes, la relación, circunstancia de la diligencia. Entonces, sí o sí, cuando uno inicia un acta notarial, pone el lugar, Guatemala, fecha, 5 de marzo del año 2026 y hora de la diligencia, siendo las 18 horas con 36 minutos, ¿verdad? Que al abogado le conste que en ese momento es que están realizando eso. Y a requerimiento de parte, ponen soy solicitado por Juan Pérez de la Cruz, ¿verdad? Y nombres de los otros intervinientes, ¿verdad? Que entonces se pone que se va a hacer la diligencia de la compraventa de una casa. Por la otra parte, se apersona ante mi persona Juana Muñoz, ¿verdad? Y también el señor Carlos Urbano, ¿verdad? Entonces ahí ya van los intervinientes y la relación circunstancial de la diligencia, pues ya se coloca por qué razón estas personas se están apersonando ante mi presencia para la redacción de esta acta notarial, ¿verdad? Porque van a hacer una desmembración de un terreno o la compraventa de una casa o la compraventa de un terreno, ¿verdad? Entonces, esos son elementos esenciales que están plasmados en el artículo 61 del Código de Notariado. En relación a la aclaración del papel sellado, a pesar de una mención en el artículo 61, se aclara que las actas notariales no se extienden en papel sellado de protocolo, que es esas hojas de papel español y que tienen ahí sus líneas, 25 líneas de un lado y 25 del otro lado, 25 en el anverso y 25 en el reverso. Entonces, acá nos hizo la aclaración la licenciada que las actas notariales, no, a pesar de que en el artículo 61 dice que se hacen en papel sellado, en la actualidad se hacen en hojas en blanco, ¿verdad? Solo se empieza con el número del acta notarial, de la escritura, ¿verdad? Número 1 y pues entre paréntesis el número, ¿verdad? Ahora, en relación al formato físico de las actas notariales, hay que tomarse en cuenta el soporte, las líneas, los márgenes, el fundamento legal que se coloca para la realización del instrumento y la importancia de que lleve todos estos elementos, ¿verdad? Entonces, a la hora de redactar el documento, primero, se utilizan hojas de papel bond tamaño carta u oficio. Es válido cualquiera de las dos, pero son hojas de papel bond blancas.
También las líneas permitidas y para fines académicos, solo podemos escribir en la parte de adelante las primeras 25 líneas y en la parte de atrás las otras 25. En la vida real, en la práctica, hay notarios que contarle que en una sola hoja les quepa, o si dependiendo de lo que estén haciendo, le colocan hasta 30 o 35 líneas, ¿verdad? En la vida real. Pero la licenciada hizo hincapié que a la hora de que hagamos nuestro protocolo, solo va a estar permitido lo que está en ley. Solo trabajar 25 líneas en el anverso, en el lado de enfrente, y 25 líneas en el lado reverso, que es la parte de atrás de la hoja. En relación a los márgenes, un margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. ¿Por qué razón? Porque de ese lado se colocan los timbres, ¿verdad? Entonces, por eso hay que dejar 40 milímetros a un margen izquierdo para que se le puedan colocar ahí los timbres notariales. El fundamento legal está en el artículo 62 del Código de Notariado, correlacionado con el decreto 37-92 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolo. El artículo 33 en su numeral 16. Entonces, ese es el fundamento legal para la colocación de los márgenes, ¿verdad? Por esa razón es que siempre, como ven ustedes aquí en mi pantalla, hay bastante margen a mano izquierda y menos margen a mano derecha, porque a la hora de realizar un acta notarial, en esta parte izquierda, ahí se dejan los 40 milímetros y ya se empieza a redactar las 25 líneas, ¿verdad? Y como les digo, el fundamento legal está en el artículo 62 del Código de Notariado, y eso también va correlacionado con el decreto 37-92 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado para Protocolo, ¿verdad? En el artículo 62 del Código de Notariado nos dice los márgenes. En el decreto 37-92 nos dice qué valor de timbres fiscales son los que hay que colocarles en el instrumento jurídico que estamos trabajando, ¿verdad? Si hacemos una compra-venta de una casa, el timbre fiscal que se va a utilizar va a ser diferente o de diferente valor a hacer una autenticación de firmas. O sea, son dos transacciones totalmente diferentes y de valores relativamente opuestos. Para una legalización de firmas es un timbre más económico, mientras que para la compra de la casa, dependiendo del monto de la casa, así es el número o la cantidad de timbres que se lo colocan. Por eso es que va relacionado el Código de Notariado con la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales, ¿verdad? Y eso lo vemos en el artículo 33 en el numeral 16. La importancia del por qué saber todos estos parámetros estéticos a la hora de la redacción de un instrumento jurídico, en este caso de un acta notarial. Se subraya que aunque en la práctica profesional la redacción puede ser más flexible, como les comentaba, no solo 25 líneas, pero ella sí dijo, cuando trabajen en protocolo, solo 25 en el anverso y 25 en el reverso. Pero en el ámbito profesional real, las personas utilizan más líneas. En el ámbito académico es fundamental seguir las disposiciones legales al pie de la letra. O sea, las disposiciones legales solo se pueden utilizar las primeras 25 líneas en el anverso y 25 en el reverso. Ahora, en relación a la estructura y redacción inicial de las actas, ¿qué diferencia hay entre las escrituras públicas y las actas notariales? Simplemente es por el número. Si en un documento, desde el inicio del documento empieza con un número, uno de cajón ya sabe que es una escritura pública. Si en el instrumento uno no ve el número, cajoneramente uno sabe que es un acta notarial. Esa es la diferencia entre una escritura y un acta. En la escritura lleva número y en el acta no. Acá dice, las actas notariales no llevan número de orden inicial en el acápite, o sea, en el inicio de la hoja, en el título, ¿verdad? Porque muchos se acostumbran a no ponerle acta notarial de requerimiento. Eso es en la vida real. Pero pues para fines académicos y según lo que está en ley, pues ahí debería de colocarle uno qué instrumento está redactando, pues para que cuando alguien mire, diga, es un acta notarial de requerimiento, es un acta notarial de matrimonio, o es una escritura pública de compraventa de una casa, ¿verdad? O de un bien mueble o inmueble, ¿verdad? Pero si en el acta notarial no lleva número, sabemos que es un acta. Pero si sí lleva número, sabemos que es una escritura.
Entonces, inicio, debe comenzar directamente con el lugar. Como habíamos dicho, según el código notariado, sí o sí hay que poner lugar, fecha, hora. Un ejemplo, en el municipio de Guatemala, el día 5 de marzo del año 2022, siendo las 18 horas con 43 minutos, ¿verdad? La hora es un elemento distintivo que no suele incluirse en las escrituras públicas, salvo en testamentos. Entonces, digamos a ojo de buen cubero, si me presentan un documento, ¿cómo sé yo si es un acta o es una escritura? Pues hay dos cosas claves. Cuando es un acta, esa acta no lleva número. Tampoco lleva, cuando es un acta notarial no lleva número, y aparte de eso, que regularmente las actas en las actas notariales, como dice aquí, la hora es un elemento distintivo que no suele incluirse en las escrituras. En una escritura pública solo ponen número 1, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Pero en la escritura pública no ponen siendo las 18 horas con 44 minutos, no. En el acta notarial sí. Entonces, esas son como dos diferencias a la hora de que nos presenten un documento, digo, ¿es un acta o es una escritura? Si miro desde el inicio en el documento que hay un número, digo yo, es una escritura. Si miro en el documento que no hay número y que sí pusieron la hora, entonces digo, este es un acta, ¿verdad? Claro que hay excepciones en ciertas actas que sí deben de llevar la hora, ¿verdad? Y es lo que nos dice acá en este ejemplo, ¿verdad? En los testamentos sí se tiene que colocar la hora, es como la única excepción a la regla. Datos de otorgantes, ¿verdad? Se debe consignar nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio, además de la fe de conocimiento del notariado sobre intervinientes, según el artículo 29 del Código Notariado. Por ejemplo, si vemos en un proceso sucesorio, en los procesos sucesorios se dan los otorgantes y los intervinientes. Los otorgantes son los que van a otorgar, como dice la palabra, o ceder el derecho de tal mueble, por ejemplo, de una casa, de una propiedad. Y los intervinientes van a ser todas las personas que tienen alguna injerencia en ese documento. Puede ser la esposa, puede ser los hijos. O pueden ser solo los hijos, porque hay papás que no les dejan nada a las esposas, sino que dicen, no, es que aquí vas a vivir hasta que nos muramos, pero cuando yo ya no esté, la casa le va a quedar a mis hijos, ¿verdad? O las propiedades que tengan. Entonces, por esa razón es que están los otorgantes y los intervinientes. Los intervinientes varía, ¿verdad? Pueden ser muchas personas, pueden ser pocas, dependiendo de todas las personas que tengan alguna injerencia en lo que el otorgante les quiera dejar, ¿verdad? Eso está en el artículo 29 del Código de Notariado. Hablando ahora en relación a la firma y sellos, ¿verdad? La secuencia, los otorgantes y demás intervinientes firman primero, ¿verdad? Cuando ya se hace un acta notarial, por ejemplo, un acta notarial, o estamos hablando de un acta notarial, por ejemplo, de una legalización de firmas. Entonces dicen, mira, necesitamos legalizar la firma de tal persona. Entonces, el notario, antes de que él firme y selle, primero todas las personas que intervinieron en ese documento, ellos tienen que firmar primero, ¿verdad? Los otorgantes. Los otorgantes, digamos, si hablamos de una escritura pública, de una compraventa de una casa, primero tendría que firmar el dueño o los dueños de la casa, que son los otorgantes. Después, las personas a quienes les van a vender la casa, las personas que ahora van a ser los nuevos dueños. Digamos que hay dos esposos que compraron una casa, entonces ellos firmarían primero como otorgantes. Esa casa se la van a heredar a sus hijos, entonces los intervinientes serían, si tienen 5 hijos, los 5 hijos. Entonces primero firmarían los otorgantes, que serían los papás, y después los intervinientes, que serían los hijos. O incluso hay escrituras en donde hasta incluyen digamos que los esposos tienen a un sobrino y dicen, sí, yo también le quiero dejar herencia a él, ¿verdad? Es ya decisión del otorgante. Pero la situación está que en relación a quienes firman y en qué momento se sella, primero firman las personas que son dueños del bien mueble, después las personas quienes van a recibir ese beneficio, y por último va a firmar y sellar el abogado y notario. Y en este caso, él pondrá
leyenda que dice ante mí, ¿verdad? Entonces, por eso dice los otorgantes y demás intervinientes firman primero, posteriormente el notario firma y sella precediendo su firma de la frase ante mí, dejando un espacio adecuado, o sea, no todo amontonado, también debe de haber cierta ética y el abogado debe de calcular si van a caber todas las firmas en la parte de adelante o si mejor lo pone en la parte de atrás, a manera que visualmente también se vea estético. Imposibilidad de la firma. Hay gente que es de pueblo y son dueños de terrenos, pero no saben firmar y sellar porque quizás esos terrenos también fueron heredados de sus papás, de sus bisabuelos, ¿verdad? Uno no sabe. Entonces, si un otorgante, o sea, una persona dueña de un bien, no supiera o no pudiera firmar, debe plasmar la impresión digital de su dedo pulgar, ¿verdad? Regularmente es el dedo pulgar derecho y si no el dedo pulgar izquierdo, y si no tuviera esos dos dedos porque tuvo un accidente, qué sé yo, pues cualquiera de los dedos, el índice, el anular y pues así sucesivamente, si no pudiera firmar, ¿verdad? Entonces son como casos especiales, se podría decir, pero regularmente si la persona en una escritura pública dice, mire, yo soy el dueño de esto, pero no puedo firmar, entonces su impresión digital, ¿verdad? De su dedo pulgar. Ahora las formalidades esenciales y no esenciales. Hay cosas que sí o sí deben de llevar en los instrumentos públicos y hay cosas que si quieren es opcional, ¿verdad? Que ahí ya estaríamos hablando de la parte no esencial. Entonces, en las formalidades esenciales, según el artículo 31 del Código de Notariado, es esencial que sí pongan el lugar y fecha de otorgamiento, nombre de los otorgantes, razón de documento, documentos, intervención de un intérprete si aplica. Por ejemplo, solo por decirles algo, digamos que mi papá es estadounidense y yo soy guatemalteca, pero mi papá pues ya como hace muchos años vivió allá en Estados Unidos, él ya no se acuerda del español o simplemente es estadounidense y pues su lenguaje natal es el idioma inglés. Entonces, para podernos comunicar y con el notario, porque digamos que yo sí sé inglés y él también por ser mi papá, es estadounidense, sabe inglés, pero el notario no, entonces necesitaría a un intérprete para que le traduzca al abogado la voluntad de mi papá. Es un ejemplo muy hipotético, ¿verdad? También se da en el caso de lugares, por ejemplo, por decirles algo, en Santa Cruz Quiché hablan canjobal. Entonces, por ejemplo, una persona que regularmente les dicen canjobalitos, tiene su terreno y se lo quiere dejar a su hija, que también es canjobalita, pero el abogado es de la capital o es de la ciudad y no sabe canjobal, necesitaría un intérprete para poder entender qué transacción es la que ellos quieren hacer. Entonces, por eso dice intervención de intérprete, sí, así aplica, ¿verdad? Porque el intérprete es que verbalmente sabe hablar canjobal y él le va a traducir al notario la voluntad del otorgante y de los intervinientes, ¿verdad? Aplica. O sea, no siempre es así. También relación del acto, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la finalidad de hacer ese acto o contrato? Y obviamente todos tienen que firmar y si no pudiera firmar alguno de los otorgantes o intervinientes, pues su pulgar derecho, ¿verdad? La impresión digital de su dedo pulgar. No dice aquí derecho, pero realmente el derecho es el que colocan, ¿verdad? En relación a la consecuencia de omisión de esenciales, ¿verdad? ¿Qué pasa si, imagínense, no ponen, digamos que el terreno lo vendieron en Huehuetenango, pero no ponen lugar, ¿verdad? Entonces ponen solo el día 5 de marzo del 2026, pero no ponen si es en Guatemala, si es en Huehuetenango, si es en Quiché, no ponen. Entonces, si omiten un requisito esencial, eso da lugar a la nulidad del instrumento. Quiere decir que si hay un requisito esencial y no va dentro del instrumento, en automático eso da paso a que se anule el instrumento que redactó el abogado. O sea, ahí el abogado se supone que es el que conoce y el que debe de hacer las cosas bien y que él sabe que cosas esenciales no pueden faltar en un documento antes de extenderlo, lo cual puede ser demandado dentro de un plazo de 4 años. O sea, hay una prescripción. Digamos que yo fui con un notario, le pedí la transacción de una compra-venta de la casa, pero como es una escritura,
y a él se le fue, no le puso el número de la escritura. En eso yo me doy cuenta. Tengo desde que él me emitió el documento hasta 4 años para yo demandar y decir, mire, el abogado no me lo hizo bien, entonces compóngamelo, ¿verdad? Pero pues obviamente ese es un proceso largo, tampoco es tan sencillo eso, pero pues en teoría, sí o sí, tiene uno 4 años, ¿verdad? Dentro del plazo de 4 años para que nos arreglen y nos hagan el documento como debe de ser, ¿verdad? Documentos no esenciales. Según el artículo 29 del Código Notariado, su omisión no anula el instrumento, pero incurre el notario en una multa de 5 a 50 quetzales, según el artículo 33, ¿verdad? Siempre el Código Notariado. Entonces, hay información no esencial, que no es fundante, que no es un requisito esencial. Por ejemplo, uno esencial es que sí o sí tiene que ir el nombre de quien es el dueño de la finca y a quién le va a vender, ¿verdad? Pero pues hay otros requisitos que no son esenciales, más sin embargo debe de colocarlos el notario como profesional y conocedor y ser docto en la materia. Y si él así no lo pone y pues se da cuenta en el registro de la propiedad o en algún ente que esté fiscalizando o se dé cuenta de esto, entonces el abogado tiene que pagar una multa y pues ya el juez decidirá si una multa de 5 o 50 quetzales, dependiendo de la omisión de eso esencial, eso no esencial que él tenía que poner, ¿verdad? Ahora, en cuanto al uso de la frase doy fe, ¿verdad? Según el artículo 34, no es necesario consignar la frase doy fe en cada cláusula. Basta con hacerlo al inicio o al final del acta. ¿Qué quiere decir eso? Regularmente, dijo la licenciada Marisol y nos comentó que hay abogados que, por ejemplo, dicen, pues, como hay cláusula primera, cláusula segunda, tercera, dependiendo de el deseo del otorgante en su testamento, por decirles algo. Entonces, es posible que en la cláusula 1, donde el otorgante dice, bueno, es mi deseo que esta propiedad pase a mis hijos, pero hasta que yo muera, por decirles algo. Entonces, uno después de esa cláusula pudiera poner doy fe, o sea, que el abogado da fe. En la siguiente cláusula, es voluntad del otorgante que nadie de los hijos habite la casa hasta que fallezca la mamá, por decirles algo. Entonces también el abogado pudiera poner ahí, doy fe. Se puede, no es que no esté permitido, pero regularmente eso no pasa. La mayoría de abogados lo pone hasta el final, ¿verdad? Entonces, esa cláusula de doy fe, porque le está dando fe de todo lo que el otorgante quiere consignar en su documento, no es necesario ponerlo en cada cláusula. Basta ponerlo o al inicio o al final del acta, pero regularmente lo ponen al final, la verdad. Bueno, ahora hablando en relación a lo que son timbres fiscales y su inutilización, ¿verdad? Solo hay 2 formas legalmente permitidas en Guatemala o según el Código de Notario para inutilizar un timbre fiscal, y es o le coloca uno el sello sobre el timbre fiscal, ¿verdad? Como ven, vamos a leer acá, dice uso. Los timbres específicos para cada tipo de actas se explicará a medida que se aborden en los procesos de jurisdicción voluntaria, así como les decía, dependiendo del acto, pues así es la cantidad de timbres o el monto del timbre de poner. En cuanto a la inutilización, los timbres deben inutilizarse mediante perforación o el sello del notario, ¿verdad? Entonces, perforación hace alusión a que yo agarro, digamos, ya hice el acta o la escritura, y entonces ya voy a poner lo último que hace uno es ponerle los timbres. Entonces, yo para inutilizar ese timbre, lo que hago es perforar, o sea, abrirle un hoyito al timbre. Y ya con eso estoy inutilizando. Quiere decir que nadie más va a poder utilizar ese timbre porque yo ya lo estoy utilizando en ese instrumento. O la otra forma es simplemente ponerle el sello del notario encima del timbre. Existe otra forma que eso no es legalmente permitido, que algunos tienen por costumbre hacerlo, de ponerle una rayita al timbre con un lapicero, ¿verdad? Así como atravesada.
pero eso no está legalmente permitido. Las únicas dos formas legalmente permitidas en el Código Notariado, en las normas de Guatemala o en la ley de emisión de timbres fiscales es a través de la perforación y colocándole el sello encima de los timbres. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 7 del reglamento de la ley de timbre forense y notarial. Recomendación del libro. Esto es lo que la licenciada sugiere. Yo la verdad sí tengo el libro en PDF. Igual si alguien no lo tiene y lo necesita, pues se lo puedo pasar. Está muy bien el libro. Entonces ella dijo, miren, el libro de Ricardo Alvarado, ahí sobre jurisdicción voluntaria, ahí está todo el material, ahí está todo lo que tenemos que hacer. Ahí vienen muchos ejemplos de lo que me imagino que nos van a poner a hacer ahorita después del primer parcial. Entonces, es bueno agenciarse de este libro. Yo ya le di una ojeada y sí está muy bien explicado y trae muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, aquí dice, se sugiere el libro de Ricardo Alvarado sobre jurisdicción voluntaria como material de apoyo esencial para el curso, mencionando su disponibilidad en PDF para facilitar el estudio de los procesos. En relación a los avisos administrativos, la licenciada Marisol dijo, pues que por favor, si le escriben al WhatsApp, solo de 8 de la mañana a más tardar 9 de la noche. Se aconseja a los estudiantes considerar la elaboración de un sello notarial para uso en los trabajos del curso, que es lo que les mencionaba de la compañera que los vende 35, y futuros estudios de protocolo, ¿verdad? Entonces, eso sería en relación a la clase número 2. Tengo la clase número 3, que también nos hizo favor la compañera Zulema de apoyarnos con ese material, pero ya son las 7 de la noche. Entonces, los otros compañeros también van a dar una conferencia y yo pienso que también sería bueno escucharla y si